Ya, ahora sí creo que en el Zoom me escuchaba. Bueno, lo que les decía es que, en resumen, lo que tenemos es que la capital, en Europa, Holanda, la capital de Holanda, pues técnicamente vendría a ser igual que Cusco desde las clasificaciones internacionales. Y no es tan cierto, y de eso vamos a hablar. Pero en general, un poco la estructura de lo que vamos a ver el día de hoy, que va a ser casi una masterclass compilada de pues, varios conceptos. Primero, entender cómo funciona el diseño bioclimático aplicado para Cusco, pero centrado en la vivienda multifamiliar, que que tanta atención ha recibido en estos últimos tiempos con el boom inmobiliario, y que la verdad es que ha tenido una serie de impulsos por un lado de la vivienda social y también por el tema de la certificación EDGE a partir de la ordenanza de Cusco. Ustedes pueden ver, a ver, vamos a checar un poco esto. Por si acaso, también les he compartido un QR para que cada cosa que voy hablando lo puedan ubicar. Creo que quizás está un poco lejos, pero igual, aunque les suene curioso, si no, se conectan también al Zoom y pueden tenerlo ahí en la mano. Bueno, digo porque también tenemos público aquí en sala. Por un lado, vamos a ver el concepto del Reglamento Nacional de Edificaciones, que en la norma G010 menciona la necesidad de lograr condiciones térmicas ideales. No obstante, el tema específico que hay que tomar en cuenta es que no dice cómo se hace. Entonces, si no te dan una metodología, simplemente tú haces caso omiso y no hay ningún problema, nadie se va a quejar, salvo que haya un revisor que te diga, oye, tienes que hacerlo. Luego, la ordenanza municipal, la 25.019 de aquí del Cusco, pues ya da pie a dar incentivos, y eso es lo que vamos a ver luego, por cumplir ciertos criterios sostenibles y al final, pues, certificar con EDGE o, bueno, cualquier otra certificación. En el caso de vivienda social, el Fondo de Vivienda tiene su reglamento, ahí tiene los QRs, con los cuales se puede ir haciendo revisión de eso. Y mi intención es darles a conocer lo que hay y un poco despertar la curiosidad, sobre todo, para que tengan cautela de cómo se debe interpretar. Es cierto, esto puede sonar un poco modesto, decirlo en esos términos, pero lo que pasa también es que pues a veces se tiene cierto temor en el caso de los desarrolladores inmobiliarios o los mismos arquitectos pensando que lo que van a plantear va a estar totalmente fuera de todo costo. Y claro, si estuviéramos en Holanda, definitivamente que es la misma clasificación climática que Cusco, y luego voy a explicar por qué. Pues ahí sí, indudablemente un invierno es imposible pasarlo si no tienes calefacción, y para que no se genere condensación en las paredes, pues ahí sí necesitas definitivamente aislamiento. Bueno, en primer lugar, ¿qué supone el diseño bioclimático? Pues en principio es aquel que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort térmico. Cuando hemos mencionado en el título el confort térmico adaptativo, nos referimos a que hay metodologías para hallar el confort sin que haya climatización, es decir, sin que haya equipamiento. La certificación EDGE y la certificación Fondo de Vivienda Sostenible son dos impulsores de la construcción verde, porque dan una serie de beneficios y por tanto aquellos costos adicionales pueden ser de alguna manera eh, puestos dentro del flujo de la caja sin que eso implique pues que se desbande totalmente todos los criterios de construcción normales, en el sentido de que tiene que haber pues eh, un nivel de inversión, unas cuotas iniciales y luego pues un retorno del capital, ¿no? Y eso se puede solventar gracias a las certificaciones que por un lado dan el soporte para que pueda darse los beneficios que da tanto la ordenanza como el reglamento del Fondo de Vivienda. Y por lo tanto, para lograr trabajar en masa se requiere industrialización, pero entendido como menos residuos y menor energía incorporada, estandarización y la producción en masa,
pero también considerar un nivel de densidad habitacional un poco mayor. Digo esto porque en otras ciudades del Perú y en general del mundo, el concepto sostenible ciudad es una ciudad compacta. Eso supone también con mayor densidad. Pero ¿qué tanta mayor densidad, que es un indicador, es una gran discusión? Y al mismo tiempo que sean de calidad, ¿no? Tenemos el la norma G010, pues, que dice en el punto C, protección térmica y sonora, o sea que se debe considerar una edificación de manera que la temperatura interior del ruido que se percibe en ellas no atente contra el confort y la salud de las personas. Bueno, esto termina siendo tan enunciativo e importante como el día de la salchipapa, en la medida en cual no haya una metodología que diga cómo se debe de interpretar. ¿Y eso qué supone? Supone, pues, en principio, eh, supone que tiene que haber una metodología para que te digan cómo se tiene que tomar, cómo se debe evaluar. Si no te dicen nada, pues no hay forma de viabilizarlo. La norma 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, pues fue redactada con mucho entusiasmo. Bueno, no intervení yo en ella, yo me lavo las manos ahí. Indica que debe tomarse en cuenta también las zonas bioclimáticas, es decir, reitera lo que indica la G010. Y pues vemos que una edificación debe responder las características de la zona bioclimática en la que se encuentra, sin decir qué zona. Según la zonificación climática que establece el RNE, bueno, de momento hay una, pero que ya en ese momento va a pasar a ser cambiada por toda una nueva estructura, pero igual no dice cómo se evalúa. Es decir, un delegado pues ve el artículo 6 del proyecto y no va a saber cómo evaluarlo, porque si no podría ser tomado como una arbitrariedad. Y al mismo tiempo pudiera ser que su concepto sea cualitativamente bien intencionado, pero tener poco efecto real. Y aunque también existe la norma EM110 de reglamento, pues tiene algunos errores conceptuales y hay que tener un poco de cautela. Y gracias a Dios, como es optativa, pues yo le sugiero que pues la tome con mucha cautela, como que no le haga mucho caso, no sea problemas. Nadie se va a preocupar por ello. Bueno, con el confort hablamos dos criterios. El que nos, aquí tengo que estar, pero así como si fuese un clown con bolas, tratando de no cruzarme. Por un lado, la fisiología humana, para el confort térmico hay dos modelos. El típico que nos han enseñado en las escuelas de arquitectura, que es el PMV, Predictive Mode, Fayol, que se basa pues en una serie de conceptos que están muy buenos, pero son bastante restrictivos. Es decir, considera prácticamente, o se puede, claro, se puede ir cambiando la cantidad de aislamiento térmico, porque digamos que la cantidad de ropa es un aislamiento térmico, que puede disminuirlo, cambiarlo, pero necesitamos rangos mayores para cuando lo que vamos a hacer es evitar la climatización entendida como aire acondicionado y calefacción. Entonces nace el concepto de confort adaptativo en fines de 1999 con de Brahe. Me olvidé el nombre de los dos, estoy con poco sueño. Pero en el estándar ASHRAE 55 finalmente se consolida. Esta es la versión norteamericana y esta versión europea, prácticamente lo mismo. Esta versión europea es bastante más restrictiva porque pues considera un rango hasta 30 grados, mientras que la versión norteamericana hasta 33.5. Posiblemente, pues como tienen áreas también cálidas en Estados Unidos, pues no se hacen muchos problemas en asumirlo. No me parece mal, pero supone de que tú tienes que adaptar tu ropa, es decir, si hace mucho calor, disminuyes la ropa al mínimo. Si hace pues, frío, te abrigas más. ¿Qué tanto más? Bastante más. En cambio, la Predictive Me Mode es bastante más restrictiva en cuanto a la cantidad de ropa que puedes usar. Pues el modelo lo pueden encontrar, ustedes van a Read Only, React Only, Ashrae, y te va a salir todas las normas que puedes visualizar sin comprarlas. Entonces, si deseas, puedes comprar. $20, bueno, perdón, $70, algo así, pero también puedes visualizarlas sin problemas
Y también entrar a esta página web y ves el modelo de confort adaptativo en toda su dimensión. Es una relación entre la temperatura interior operativa, es decir, la temperatura del aire más la temperatura que irradian los materiales internos, y respecto a la temperatura exterior prevaleciente. Eso quiere decir que no es la sino la temperatura media de los 7 días previos o hasta 30 días previos. Y al mismo tiempo hay unas restricciones respecto a la cantidad de radiación, o sea, asimetría de la temperatura. Y nosotros podemos hallar con una serie de software eso. Esto es con Energy Plus, lo trabajamos bastante también en la uni, yo soy docente también en la uni, pues también manejo mi empresa, y lo podemos simular y evaluar cuántas zonas de confort vamos a tener respecto a alguna línea base. Y podemos establecer comparaciones, cantidad de horas, establecer gráficos y poder determinar cuál es la mejor condición. Además de lo mismo, incluso, como le digo, los reportes de software, y por si acaso yo suelo trabajar en la empresa y también con los alumnos en la uni, con software no comercial, open source, que obviamente tiene una pendiente de aprendizaje un poco mayor, pero que también es totalmente factible. Pero ¿qué pasa con la transferencia de calor? ¿Por qué hacemos tanto, hablamos del modelo de confort? ¿Qué pasa con el calor? Los seres humanos eh, tenemos una temperatura basal, o sea, tú sabes si estás con fiebre cuando te pones un termómetro en la boca y sube a los 37 grados. Al mismo tiempo, si te tomas la temperatura axilar, pues se permite un 36,5. Y a otros lugares son típicos más de 9. Entonces solamente nos referimos a esos dos. Entonces, ¿pero qué pasa? La demás de tu superficie corporal, digamos, tus manos, puede estar en unos 30 grados aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te llega más de 32, 33 grados en tu piel, vas a sentir calor definitivamente. Si haces ejercicio y tu piel llega a 34, 35 grados, indudablemente vas a empezar a sudar. Sudar es un mecanismo natural que da como consecuencia que se llene de agua toda la superficie corporal. Bueno, dependiendo de la persona, del sexo, y en algunos casos, pues, no sé, la fisiología propia de la persona va a sudar un poco más unas zonas u otras. Y la idea de sudar del cuerpo es casualmente para que en el momento que se evapora el sudor, pues disminuye la temperatura. Esa es la idea. Pero en los edificios lo que pasa es que la envolvente va a intercambiar calor con el exterior. ¿Y cómo? Si esto está, la parte interior está a mayor temperatura que el exterior, lo que va a suceder es que el calor se va a ir de adentro hacia afuera. En invierno, en un día muy invernal, muy frío, bueno, invernal es relativo aquí, ¿no? En Cusco, porque aquí tenemos los días más fríos en esta época, pero al mismo tiempo podría ser que tengamos los días más radiantes. Pero en fin, si tenemos a las 5 de la mañana menos 3 grados adentro, perdón, menos 3 grados afuera y adentro tenemos calefacción y tenemos 20, tenemos 23 grados de diferencia. Entonces el calor va a tender a pasar a través del elemento. Eso es conducción. Y al mismo tiempo se genera calor en el interior. Entonces tenemos que compensar para ver el calor interior, el calor que se va y por lo tanto la temperatura en la superficie, para ver de que no haya condensación, que no se transforme en agua el agua que está que se encuentra en esta vapor no se vuelva líquida. Entonces nosotros tenemos que hacer toda una serie de evaluaciones que están ya en los software. Es decir, nosotros no tendríamos necesidad de, de hacer cálculos a mano y en la actualidad. Y no solamente son los software comerciales, sino también open source. Es decir, tenemos las herramientas para analizarlos sin tanta dificultad. Ahora, la clasificación climática del Perú actual en la norma M110 es esta. Esta es la otra, este es de Martín Visser, este es de Reiner Zúñiga. Las dos las pueden encontrar en el software que se encuentran en pantalla. Y no obstante, las clasificaciones climáticas desde las épocas antiguas, esta por ejemplo es una muy bonita, perdón,
Una que me gusta mucho, que es antigua, de 1980, de acuerdo a Cartagena, el documento lo puede encontrar acá, y intervenía a todos los países del Pacto Andino y explicaba de una manera muy didáctica qué se debía o cómo se debía pues, actuar en la arquitectura, en el diseño, pero no había elementos cuantitativos de qué tanto, o sea, ventilación, pues normal de día y medida de noche, como cuando te dijo mucho, ¿no? El aislamiento, sí, puros supresos. Entonces, más que mala, que claro, alguien puede decir, ah, es mala, claro, qué fácil es juzgar con las herramientas actuales lo que se podía hacer antes. Créanme, para mí todo esto es un gran logro en su contexto de la época. Pero ya más adelante tenemos esta, por ejemplo, que es de Ashfire, de la organización norteamericana, y que está bien, o sea, nos dirige bastante bien hacia lo que se necesita. Incluso esto que ven acá, que es poco legible para los que están a más de 10 metros, en el cual lo pueden seguir por Zoom, igual voy a compartir esta presentación, voy a compartirla para que todos la puedan tener. Eh, sí, ya. Bueno, entonces, eh, lo que tenemos es que, les cuento, porque aquí de repente es poco legible para los que están presentes, es que tenemos las zonas climáticas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y labrados días de calefacción y de enfriamiento, que es la forma de evaluar qué tanto frío, qué tanto calor. Hay que tener un poco cuidado con eso, porque la parte también positiva es que sea como sea, llevamos ventaja respecto al mundo y les voy a contar. Lo puse eso porque, miren, Cusco, Ámsterdam. Ah, ¿te cree que hace un rato podía acordarme de la capital? Ya parecía un muchacho real. Bueno, la diferencia es que no tengo nada en común. Entonces, tenemos que, para fines del caso, las dos son clasificación 4A, quiere decir que son relativamente fríos. Pero quiero que vean esto porque aquí es donde nos detenemos. Quiero que se den cuenta qué es lo que pasa. La necesidad de estos el de abajo es de calefacción y esto es de enfriamiento. Ojo, no se vayan a asustar porque hay que ser muy loco para pensar que Cusco necesita enfriamiento. Lo que sucede, y lo voy a explicar, es lo que pasa. Como necesitamos una escala adecuadamente ancha para poder ver una amplitud de climas, se genera un criterio ficticio. Ese criterio ficticio supone que debiera de analizarse como si se necesitara enfriamiento desde los 10 grados. Obviamente es una locura como idea. ¿Cómo se va a necesitar desde los 10 grados enfriamiento? ¿Me escuchan bien así? Digo, porque de repente más bien esto como que da mucho eco. O normal. ¿Está bien? Bueno, ya digo. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente necesita mucho calor cuando de repente esto podría ser muy chiquito. Pero ¿qué pasa acá cuando vemos? Quizás no se distinga desde donde está, pero aquí esto dice 400 y aquí dice 200. O sea, esto es mucho más largo que acá. Y acá puede que se necesite algo de enfriamiento en verano. Y bueno, y en invierno sí, obviamente, calefacción. Pero ¿qué pasa? Es estacional. ¿Se da cuenta? Mientras que acá prácticamente todo es igual el mismo año, solamente un poco más de calefacción necesitamos en estos meses, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que acá necesitas mucha más calefacción, perdón, esto era calefacción, estos 400, en invierno. ¿Por qué? Porque acá puedes tener una cantidad de grados de diferencia muy fuerte, pero es en el año, no es en el día. Mientras que en el Cusco tenemos en el día-noche y tenemos gran cantidad de radiación. Esta es la temperatura en Cusco, es la gran diferencia día-noche. Mientras que en Ámsterdam, día-noche no hay mucha diferencia, pero sí diferencias estacionales, ¿no? Estos son los momentos de confort en Ámsterdam y estos son los momentos de confort en Cusco, confort térmico adaptativo. No quiere decir que no sientas frío, pero te abrigas o generas una arquitectura que toma bastante radiación y ya está.
Claro, claro. O sea, digamos, igual tienes que abrigarte mucho más. Mientras que en el confort térmico PMV, que es el que digo que es para climatización, es bastante más restrictivo, el confort térmico adaptativo es más amplio. Entonces, lo que tenemos acá es la cantidad de radiación que dispones en Cusco, que está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, una troposfera bastante más corta, es decir, la atmósfera que está, digamos, se sienta sobre Cusco es bastante menor que la que se encuentra sobre Ámsterdam. Pero al mismo tiempo, Ámsterdam, por su posición en el planeta, tiene radiación estacional, pero que igual este pico no pasa de 800, mientras que acá, pues sin ninguna dificultad, tenemos casi todo el tiempo 800, 800, 800, un poco menos en enero, febrero y en diciembre, pero es bastante bueno. Igual aquí se ve con bastante claridad la cantidad de radiación que tenemos en Cusco todo el año y en este lugar de Europa. ¿Qué quiero decirles con eso? Igual la posición del Sol. Este es el recorrido del Sol en todos los meses. Este es el recorrido del Sol en todos los meses, pero en Ámsterdam y este es en Cusco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué quiero llamar la atención? De que tú siempre lo tienes por el lado sur en Ámsterdam, mientras que acá lo tienes casi zenit. Corolario, lo que les enseñaron del muro trombe, es decir, recibir radiación por el muro, es en el caso de estas zonas altoandinas poco útil. Entonces, vemos que aunque podemos tener los días un poco fríos, pues con la cantidad de radiación podemos llegar a tener confort. Esta es temperatura versus los meses versus las temperaturas y el momento en cual estos de color celeste son los momentos que están entre 21 y 27 grados. Y respecto a los momentos de confort, pues vemos que el diagrama ciclométrico, pues casi todas las temperaturas se encuentran por esta zona y las estrategias son básicamente, puedes recibir radiación y si no puedes recibir radiación, calefacción. Es relativamente cierto porque la cantidad de la diferencia térmica no se puede notar en estos diagramas. Entonces también es una llamada de atención porque estos diagramas para ver confort pueden ser interesantes, pero cuando estamos en climas tropicales, ojo, aunque no lo crean, nos encontramos en los Andes tropicales, porque estamos entre el Ecuador y el trópico. Y las necesidades de protección solar, pues en Cusco no existen. ¿Y eso a qué se debe? Mientras que calefacción, entendida ya sea por métodos convencionales o por radiación solar, pues son altas, indudablemente. Pero indudablemente la diferencia térmica de día a noche nos da cierta posibilidad de también trabajar con la inercia. Por eso, cuando vean algún tipo de sugerencia de tener elementos de control solar en las ventanas, no está mal en Iquitos, no está mal en Madrid de Dios, no está mal en Pucallpa. En Lima hay que tener cuidado porque hay momentos invernales donde no sabes ni dónde está el sol, para que pones algo permanente afuera, un elemento de control solar. Pero en Cusco la idea es que la radiación atraviese el vidrio, pero no caiga en la persona. Entonces debe controlarla desde adentro, pero no afuera. Por eso hay que tener cuidado cuando se sugiere que se controle desde afuera. Igual para la alta masa, o sea, cuando se quiere trabajar con alta masa, porque eso, aunque como estrategia bioclimática está bien, el problema es que en construcciones de prácticamente industriales, de departamentos, inmobiliarias, no es posible tener muros gruesos. Por eso es que tenemos que ver cuál es el punto de corte donde es razonable. La cantidad de radiación se puede asumir, se puede evaluar, se puede determinar. No es difícil, no es imposible. Entonces podemos ver, mientras que, por ejemplo, tenemos, a ver, aquí se ve mejor, ya, en el anterior, bueno, o acá. Vemos que en el bloque B, entre el bloque B y C, se ven algunas ventanas con color azul, quiere decir que reciben menos radiación. Este es un lugar frío, no puedo decir dónde porque es un cliente y jamás quiere los clientes que revelen dónde están sus propiedades, algo que solamente uno, pues,
mencione posiciones más comerciales, lo que pasa es que indudablemente van a haber departamentos un tanto más fríos. O sea, eso también es cierto, mientras menos radiación reciban. Pero al mismo tiempo hay también una necesidad inmobiliaria para poder lograr un punto de, digamos, que sea razonable la inversión. Si tienes un terreno de 20.000 metros cuadrados y la cabida te da para que tengas que sacar, no sé, voy a poner un número, 400 departamentos, te van a vender, si tú eres desarrollo inmobiliario, te van a vender el terreno con la idea que se puede construir 400 departamentos y te van a cobrar en esos términos. Por lo tanto, si tú solamente te atienes al criterio bioclimático, los números no te van a cerrar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es así. No voy a discutir un poco cómo son las leyes de la economía, que es la ley del libre mercado, y nosotros estamos en ello, pues tenemos que entender que el aspecto bioclimático tenemos que optimizarlo y tenemos que ser muy honestos sobre cuáles son las posibilidades, pero no cerrarnos a una idea, pues que las ideas son buenas, pueden ser muy bien intencionadas, pero pueden ser que tengan ciertas limitaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos, de repente, por ejemplo, todo este lado es bastante más, tiene bastante más radiación. Entonces van a ser departamentos más calientes, que también podría ser motivo marketing positivo hacia ese lado, pero teniendo en cuenta cómo hacer para los otros, pues darles un valor agregado. Pero ¿qué pasa con la envolvente? ¿Qué es la envolvente? La envolvente son todos los muros, ventanas, todo aquello que da hacia el exterior. Y aquí es donde un poco viene mi atención. Las normas en general internacionales demandan un nivel de aislamiento de los muros que dan al envolvente según la clasificación climática. Pero esa clasificación climática no diferencia cuando estamos en un caso como Ámsterdam y cuando estamos, por ejemplo, en Cusco. Entonces, por lo tanto, si en Cusco tienes radiación, el hecho que pongas un alto aislamiento, no por ello va a ser mucho mejor, puede ser hasta peor. Y le voy a explicar por qué. Porque en esos casos, Ámsterdam, en general de Europa, tú generas calor en el interior, o sea, de hecho vas a tener calefacción. En Cusco no necesariamente, y como tienes gran cantidad de radiación, lo ideal es que pase por las ventanas y por lo tanto, pues, más que perderse a través del muro, pues parte de la onda térmica va llegando hacia el interior, por lo tanto, pues no hay tanta necesidad de aislamiento. Por eso hay que tener mucha cautela. Incluso cuando hacemos los análisis de los proyectos, casualmente para el Fondo Mi Vivienda, se analiza, por ejemplo, si esto es una losa en concreto de 20 centímetros, una losa enterada de 20, de 30, lo que fuese, y podemos evaluar también el aislamiento. Esto, por ejemplo, que ven acá es el software OPAC o Paquet 3. Este, por ejemplo, que también es open source, yo normalmente van a ver que yo promociono el open source porque, pues, porque a mí no me hace más grande, no me hace rico porque yo no lo vendo, nadie lo vende, pero sí permite que más gente, más arquitectos puedan hacer análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta edificación? Que claro, esta no es en el Cusco, pero igual, es de utilidad limitada, es decir, de plaquitas de concreto, pero en ciertas zonas un poco más dramáticas, pues tienen el closet hacia ese lado. Entonces el closet también funciona como un aislamiento. Entonces por eso también tomen en cuenta que la misma arquitectura puede hacer posible el aislamiento, solo que tienen que saber que ser conscientes de ello, ¿no? Igual, muros altamente aislados, por ejemplo, ese que tenía el closet, perdón, ese es el que tenía el closet, por ejemplo. Entonces, se aislaba en sí mismo. Entonces, ese ambiente iba a ser bastante más confortable que el otro que estaba al costado. Y en los techos también se hace ese análisis. Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se exigen los techos verdes? Los techos verdes son una bonita idea. Hay que tener en cuenta que hay que ser muy cautelosos porque, pues, si se ponen pues, plantas que requieren mucha humedad, con el tiempo pudiera hacer que la impermeabilización no funcione tan bien. Por eso hay que ser muy prudentes con los techos verdes. Y aunque hay ciertas certificaciones que lo exigen, y me parece bastante bien, pues ahora ya compite el hecho de que tengamos un techo verde que supone aislamiento para el piso de abajo, muy bueno para los lugares cálidos,
Pero en general, ya lo que se está buscando en las certificaciones es tener módulos fotovoltaicos que ahora han caído de precio. Entonces ya como que ahora entre competir entre el techo verde y generar energía, pues parece que un poco la idea va a ser más ir hacia generar energía. El análisis en general del techo, por ejemplo, este de un proyecto, es ir evaluando para ir compensando. Si tienes área verde que se exige por la norma, pues ver dónde cae y ir analizando en los distintos niveles cómo se va comportando la estructura respecto al paso del calor. Obviamente eso nos importa para el último nivel, para el nivel que las palomas ven. Ya los entrepisos, pues la transferencia de calor se considera adiabática, es decir, que no hay mayor transferencia porque se supone que los departamentos tienen unas temperaturas más o menos similares, por lo tanto, el paso de calor entre uno y otro, pues no va a ser tanto. Entonces, hemos hablado de los criterios bioclimáticos. Pero ¿qué pasa cuando los criterios bioclimáticos te los exigen en una certificación? Por ejemplo, para los que construyen con vivienda social, los desarrolladores inmobiliarios o los proyectistas de arquitectura, pues van a tener que seguir lo que se diga en este documento, que aquí está en cuenta, por si acaso. Pueden descargarlo acá. Igual les voy a pasar la presentación, así que no se maten en tratar de enfocarlo. Y la certificación de proyectos del Fondo Mi Vivienda supone en principio actuar, por ejemplo, sobre, según el grado, sobre, aquí van a ver exteriores, techos, fachadas, y entonces se va aumentando la exigencia, pero aquí hay un párrafo que, en buen cristiano, ¿qué les dice? Les dice que o siguen el criterio prescriptivo de la norma, y se acabó, y somos felices todos, y por lo tanto tu proyecto se revisa, y tú, sin ser un experto en temas bioclimáticos, haciendo una buena memoria escritiva verificando los criterios prescriptivos. Cuando digo criterio prescriptivo, supone criterios previos. Por ejemplo, si te dice que como mínimo para Cusco, por ejemplo, una losa, si es maciza, pues requiere aislamiento de media pulgada, pues si tu memoria escritiva muestra que tienes el aislamiento de media pulgada y es más del 90% del área, ya cumpliste. No necesitas contratarme a mí ni a nadie. Estamos. Esos son los criterios prescriptivos, que básicamente son de verificación. ¿Y qué es lo que buscan, por ejemplo, en general, la promoción de la construcción sostenible está enfocada en que la inversión sea predecible? ¿Qué significa que una inversión sea predecible? Que yo, como desarrollador inmobiliario, pueda saber si es que en principio puedo construir ahí. Claro, eso lo sabe por el municipio, certificado de parámetros. Pero luego, ¿qué viene? Luego, ¿cuál es el análisis que viene? Bueno, ok, alguien que me haga una cabida, un arquitecto especialista en multifamiliares que me vea, me analice cuántos departamentos pueden entrar. En la actualidad ya casi todo se ha hecho tan especializado que tienes arquitectos que te hacen cabidas en un día y medio. ¿Qué es cabida? Es un análisis de cuántos departamentos entran. Entonces, pues para que sea predecible, el arquitecto tiene que hacer un análisis rápido y saber cuánto de muro tiene que poner, qué muro mínimo debe poner. Si tiene que esperar hasta que un especialista en bioclimática le diga, el especialista en bioclimática lo más probable es que le vaya a decir, yo te acompaño en el proyecto. Y no está mal, yo lo hago, en algunos casos lo hago. Pero ¿qué pasa? El inversor no va a saber si eso va a poder pasar o no. Entonces va a estar hasta el final perdiendo tiempo y plata sin saber qué sucede. ¿Y qué sucede cuando no hay una gran cantidad de oferta de vivienda? Los precios, como son menos, suben. ¿Me entienden? Entonces el criterio es, para que todos ganemos, hagamos que la rueda camine. No empezar a decir, oye, ¿por qué la rueda rueda? Que es lo de algunas personas que entienden, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos cuestionan por qué, cuando la idea es, si todo tiene que rodar, entonces hagamos de que los engranajes estén bien engrasados y puedan moverse. La otra opción es la prescriptiva que les he dicho, que te dice qué cosas mínimas, o la prestacional, que es evaluar las horas de confort respecto al criterio prescriptivo. ¿Eso cuándo va? Cuando por alguna razón se analiza, oye, ¿sabes qué? Quiero optimizar el proyecto. Ok, quieres optimizar. Puedes pasar, pero quieres optimizar, quieres vender calidad, quieres diferenciarte en el mercado. Ok, hagamos un estudio. Pero ya sabe de por medio que así como está, pasaría.
Y en eso consiste un poco estos criterios de la certificación de fondo vivienda. Y por ejemplo, los criterios, bueno, los criterios son ocho, les digo. Digamos, para los climas fríos y los cálidos. Obviamente, en un clima frío como el nuestro aquí en Cusco, mientras que en uno tenemos que permitir que haya transferencia de calor, en el Cusco lo que buscamos es que se controle la pérdida de calor por la envolvente horizontal, vertical, y por norma tenemos que ventilar. ¿Por qué ventilamos? Pues, en principio, por dos razones. Primero, por salubridad, es decir, en un colegio, por ejemplo, tú tienes 40 almas que están respirando botando CO2. La idea es que ese nivel de CO2 no supere 1000 partículas por millón. ¿Cómo se logra? Diluyendo. ¿Cómo se diluye? Abriendo las ventanas. Ya, pero ¿cuánto de ventana mínimo necesitas? Depende. Otra vez el depende. ¿De qué depende? Pues en principio, ¿es un lugar cálido? Sí, ya. Entonces, ¿qué habrán visto, por ejemplo, colegios en la selva, que son prácticamente, sobre todo en el área rural, que básicamente es un techo y una pared para soportar la pizarra, y punto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no se genere, no se concentre calor en ese punto, ¿me entiendes? Gran cantidad de convección. Pero al mismo tiempo, ¿por qué en Cusco necesitamos ventilar? ¿Para enfriar? De ninguna manera. Necesitamos con criterios de salubridad para diluir lo mínimo suficiente para que el nivel de CO2 no supere las normas. Oye, pero ¿qué tanto la norma? ¿Qué tanto fastidio? Bueno, el CO2 es un indicador también de la renovación de aire que tanto tuvo foco en la época de la pandemia. Porque si un lugar, por ejemplo, en muchos lugares comerciales en Lima, se detectó pues de que tenía un CO2 en el centro de Lima, un par de galerías detectaron que había casi como 1000, y era la época de COVID, ¿no? Entonces, más allá de qué tanto, bueno, el COVID actuó en sí mismo y no fueron los tratamientos, de eso no vamos a hablar, el tema es que se necesitaba ventilar y no está ventilándose. En una casa se necesita ventilar, viene la pregunta del millón. Una casa en Miraflores, en Lima, una casa en Huanchaca, en Cusco, ¿requieren ventilar? Ahí la respuesta que yo te diría es sí. ¿Dónde y por qué? La cocina. Si tú no tienes suficiente extracción del aire de la cocina, lo que va a pasar es uno va a llenar de humedad. Perfecto, que el Cusco puede soportar mejor la humedad porque está baja la humedad. Sí, pero también hay un detalle, que si no ventila adecuadamente, lo que va a pasar es que hasta tus muebles de la sala, hasta tu maleta que puede estar cerrada y escondida en un closet va a oler a comida. Entonces se exige que en la certificación, por ejemplo, el Fondo Vivienda, que hay una extracción de aire, según norma, no inventada, según norma, y norma que está también en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué otra razón para ventilar en una casa? Yo te digo cuál. Hay personas que cuando se bañan casi, casi como para pelar gallinas, así con creo que 60 grados. A mí me quema la piel. Bueno, aquí sí no me ha quemado para nada. Ahí sí he prendido el calor, sino que mi hijo que me está viendo está acordándose porque yo en casa, ahí en Lima, no utilizo agua caliente, ¿no? Pero no obstante, acá es imposible. Pero sin ir tan lejos, hay personas que todos conocemos a alguien que se baña a 60 grados centígrados y cuando abre la puerta, pues parece que fuera un concierto, ¿no? Donde va a salir el artista y se llena de vapor. Ya, ¿dónde crees que termine esa cantidad de vapor que en ese momento la logras ver? Si la logras ver es una nube de partículas de agua. Va a encontrar una superficie fría y se va a condensar. Y no va a estar solo dentro del baño, dentro de la casa. Entonces, ¿cuál es el problema? Si encima construyes de una manera muy rápida y pones papel, y el papel lo pegas con una especie de engrudo que es muy rico para el hongo, pues vas a tener una casa decorada con hongos. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos ventilar, pero lo mínimo suficiente, primero por salubridad y para disminuir la humedad. Y segundo, y tercero, si estás en un clima cálido, para disminuir la temperatura. Por ejemplo, esos son los criterios prescriptivos, para Cusco para el Fondo Vivienda, por ejemplo.
Yo les cuento para los que están sentados ahí. Son cuatro objetivos. Controlar la pérdida de calor por la horizontal, permitir la renovación de aire suficiente. Aquí sí no habla por convención, habla suficiente. Y bueno, y algo que sí se exigió era el aumento de relación de área verde por persona. Porque un poco la idea es, pues, tener, en general, el desarrollo inmobiliario, lo usual y lo natural es que, pues, cubre toda la superficie, pues, con algo que se pueda pisar o se pueda rodar un carro, ¿no? No es malo. Pero la idea es tratar de, en la medida de lo posible, aumentar la cantidad de pulmones en la ciudad. Y aunque las plantas respiran y también toman oxígeno, por si acaso, para que también se habían olvidado de eso, la planta no solamente hace un proceso de fotosíntesis y por lo cual toma el CO2, también respira. Pero digamos que si hablamos en equilibrio, más lo que toma el CO2 que lo que toma el O2. Por lo tanto, es buenísimo que haya. Y en lugares cálidos, doblemente bueno, porque ustedes ya habrán tocado el pasto en un lugar muy cálido, así esté sin ningún techo, no pasa los 35 grados, mientras que un piso de cemento, así sea de color blanco, y que nadie hace color blanco un piso de cemento, pues va a tener una temperatura por lo menos de 40 y tantos. Es bastante más incómodo. Y los criterios prescriptivos están acá. Una pulgada de esto, otra cosa. ¿Tú cumples con esto? Check. Hacemos un análisis. Y por lo tanto, esto, te cuento que esto tuvo una serie de evaluaciones, me consta. Entonces, pues, ahora, que se puede optimizar eso sí, pero a la hora que tienes que ver un proyecto rápido, tienes que dar números, quieres dar también tus honorarios para que son arquitectos, a veces te dicen, ya señor, deme la cabida, o simplemente preséntame la cabida, no se la das, pero te dedicas a eso, sabes que la puedes hacer en día y medio. Es un buen trabajo, grande. Puedes vender tus servicios sin necesidad de entregárselo, porque se lo muestras, como que ya lo vi, pues ya. Se puede sacar tanto, 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 y sabes de que no vas a fallar. Para eso sirve el criterio prescriptivo. Pero igual lo puedes optimizar luego, ¿me entienden? Eso es un poco la dinámica de lo que se puede lograr. Y por eso, incluso, en la certificación del Fondo de Vivienda queda toda la tabla ya evaluada con la transferencia térmica. ¿Para qué? Para que si tú eres un experto, tampoco estés perdido. Estamos. Y esa es un poco la intención. Los requerimientos van a ser al 90% de los casos, porque luego también se vio que se necesitaba un nivel de tolerancia mínimo, porque en la vida todo necesita tolerancia, todo, todo. La arquitectura, las relaciones humanas, todo necesita un nivel de tolerancia. Decir que todo es a rajatabla, pues exacto, pues es mentira. El problema es cuando ya el nivel de tolerancia que ya se llegó, quieren llegar más allá, y ese es otro lío. Eso ya es discutible. Por eso es que se hacen evaluaciones que se pueden hacer con Excel de cada espacio y ver cuánto de área de ventana tiene para ver si es suficiente. En el caso de los lugares cálidos se exige por encima del 35% de área, digamos, de vano y apertura del 17.5% respecto al piso. En Cusco, por ejemplo, la idea es que no se supere el 20%, porque ya sabemos de que va a enfriar por las puras del espacio. Por eso, hacer una gran mampara en Cusco, repitiendo lo de Lima, lo único que hace es hacer un super espacio, pero más congelado que ya no necesitas refri, ya no gastas en refrigeradora. Entonces, y eso mismo se evalúa obviamente haciendo plantitas, nada, nada complicado, bastante simple, casi una muestra ejecutiva. Por si acaso, pueden seguir este QR. Yo he explicado al detalle todo el tema del aspecto bioclimático en este video. Por si acaso es un canal no monetarizado, así que suscríbanse nomás. No lo van a interrumpir con videos ni nada. O sea, videos de comercial no, porque cuando no es monetarizado, pues te lo respetan. Solo al inicio nomás te ponen comercial. Ahora, ya vimos qué es lo que pasa con la vivienda social, el impulso. Las normas nacionales, una norma nacional que ahorita ha sido agujereada por otra serie de normas, bueno, por otra del mismo nivel, pero que prácticamente la derogó en 3/4 partes, es el decreto supremo 022/2016. Este decreto supremo lo que hace es, en el artículo 125 y ahí en adelante, hasta el 127, te permite o permite a los municipios que den normativa para promocionar la construcción sostenible, para el financiamiento urbano. Y ahí es donde nace, bueno, ahí está en la 133,
la bonificación de altura por construcción sostenible, y en la 125, perdón, eran los derechos adicionales de edificación transferibles. Es decir, este decreto supremo, como dije, y el artículo 125 es el mismo decreto supremo que es, a ver, cierta zona, digamos, en Cusco, se quiere hacer de que parte de 2 cuadras detrás de la Plaza de Armas, donde no se va a poder permitir que hayan más pisos, pues se va a permitir que en otros lugares que se pueda crecer un piso más, pues, ok, si tú arreglas de manera cruzada un proyecto ahí, pues yo te doy un piso más. Eso, en eso consiste, bueno, dicho en una forma muy precaria, de qué consiste este artículo 125. Y se puede aprovechar para que eso también, ese piso sea con construcción sostenible. Y el 133 ya es directo, la bonificación de altura por construcción sostenible. Entonces, tiene que haber un bono. El Reglamento Nacional de Edificaciones ya lo vimos y ya dice que debiera tomar en cuenta un aspecto bioclimático. Y en el Perú, Arequipa, luego dentro de Arequipa y Caima y en Cusco, acá, tenemos una ordenanza en Piura, en Lima, Callao, bla. Centrémonos en Cusquito, de una vez. Bueno, y si quieren, ahí está la de Cusco, y si quieren más información de todas las ordenanzas porque están con tiempo, quieren investigar porque son académicos, pues tengo un playlist de todas las ordenanzas sostenibles de Lima, bueno, de Lima, Perú, y hablo luego también de Cusco, anteriormente a esta reunión. El Colegio de Arquitectos de Perú también me pidió, y hablé también de la de Cusco, aquí la pueden ver con más detalle. Aquí voy a hacer algo un poco más rápido, pero al mismo tiempo bastante centrado en el hecho de qué cosas hay. Bueno, en principio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ordenanza que tiene 14 artículos y 7 disposiciones complementarias y finales. Les cuento de manera muy rápida. Un ratito, ya se me adormeció el brazo. Perdón. El artículo 1 te dice qué consiste la norma, qué es construcción sostenible, casi casi es un cliché para todas las ordenanzas. El objetivo y finalidad, pues, dar la posibilidad de tener construcción sostenible a cambio de beneficios para el inmobiliario y de pasada para quien lo va a habitar. El artículo 4 te explica cuáles son las dos bonificaciones de altura. El bono 1 y bono 2. Bono 2 son 2 pisos, un montón, ¿eh? Y bono 1 es un piso adicional y a cambio de eso cumplir con estos criterios del artículo 6 y más que sea auditado por una certificación tipo EDGE o EDGE. Entonces, el uso de los retiros, lo que se busca, por ejemplo, ahí es sostenibilidad urbana, entendida como que lo usual es tener la calzada, la vereda, y luego viene el predio, obviamente, pero ¡pum! Pones un cerco. La idea es que el retiro es parte de la calle, entonces tienes que desarrollarlo de la mejor manera para que sea parte de la calle, o sea, ya no le puedes poner un muro. Oye, pero eso es mucho. Sí, pues, pero te están entregando un piso más, ¿ah? ¿Qué opinas? Y por eso, bueno, hablas de los cercos que no pueden ser tampoco translúcidos, que no pueden ser opacos, el ingreso para estacionamientos, el uso del semisótano, azoteas verdes, la acreditación en certificación sostenible, cómo hacer las áreas verdes, los contenedores segregados, porque también ahí hay otro tema importante, ya en la etapa de operación. Lo que tenemos es que cuando tú juntas toda la basura, haces un cúmulo de basura que es inútil e inservible. Ahora, en ciertos lugares de Perú vas a tener siempre lo que Ramón Rivero, me parece, sí, llamó los gallinazos sin plumas. Gente que va a estar buscando en la basura y va separando, ¿no? Lo mejor es que nosotros ya separemos. ¿Para qué? Para que la materia orgánica, la que inevitablemente se va a descomponer, va a generar olor, va a generar un problema que no es probablemente más del 50% de tus gramos
de basura que haces diaria, pues no tengas tanta necesidad de acumular más en el relleno sanitario, sino todo aquello que se pueda usar se vaya antes de tiempo, ¿no? Ahí nomás cuando lo pones y alguien se lo llevará. Claro, lo ideal es que los municipios se encarguen también de separar, pero eso no va a pasar, por si acaso les cuento. Los municipios, cuando contratan a las empresas, lo único que hacen, se cargan todo. Y si ven que algo les vale, lo tiran en la parte alta del camión. Bueno, salvo que en Cusco me digan lo contrario. Y sí, yo me saco el sombrero que ni siquiera tengo. Entonces, y un poco lo que les decía, de qué trata, se lo van a ver con más calma luego, pero yo les voy a decir el todo. Le permiten que en esa zona de Cusco, que está en la organización Magisterio uno, etapa 2, Quispicache me parece, y Manuel Prado, puedas tener ese beneficio de un piso. Y en los frentes de las vías Oyazuyo y creo en la Cultura. Claro, oye, pero está muy sectorizado. Vamos. Que también hay un tema administrativo que tiene que ver la gestión municipal de ver cuál es su foco de atención donde primero hay desarrollos inmobiliarios. Si tú quieres hacer renovación urbana, y eso es un concepto bastante más amplio, donde la parte sostenible es un concepto más. Pero si tú estás todavía con una ordenanza solamente de promoción a la construcción sostenible, tienes que ser muy prudente y ver dónde están los mayores desarrollos inmobiliarios. Ahora, yo no voy a discutir con ustedes si es que realmente este es el mejor lugar, no lo sé, ignoro y lo confieso abiertamente y públicamente, pero es lo que dice la norma. Bueno, vistas a mí como usos, ahí la ven y son esa zona. ¿Y qué te ofrece? Te ofrece bono de un piso, pero tienes que tener un frente mínimo lote, eso sí, no puedes también ser tan delgadito, y un área de terreno mínimo. Y para las zonificaciones, pues más altas, obviamente residenciales. Y el voto 2 para ya zonificaciones muchísimo más altas en residencial y en comercial. Pero son 2 pisos, es bastante. Entonces, aquí es un poco los criterios simplificados, obviamente, porque obviamente la ordenanza tiene mucho más contenido, pero, pero pues, desde qué tipo de cercos, transparente, jardín sostenible, primer piso como estacionamiento, a las sociedades verdes, el uso de las áreas de retiro solo para acceso patronal y vehicular, además jardín sostenible. Entonces, la idea es que y el cerco tiene que ser transparente. Son una serie de criterios que la verdad son bastante atendibles, no suponen pues un reto como que te digan, oye, ¿sabes qué? Te doy un piso, pero me das un departamento para que sea un punto de serenajo. Eso no, pues eso podría ser bastante discutible. Pero lo otro es bastante razonable. Ahora, el complemento. ¿Con qué tiene que venir, por ejemplo, esta certificación? O mejor dicho, la ordenanza con una certificación internacional. Por ejemplo, EDGE. ¿Qué es la certificación EDGE? En principio, todo sistema de certificación son metodologías de cuantificación, es decir, no piensa por ti. Lo que tú vas a hacer es, con los criterios que te van sugiriendo, tú vas concluyendo, los vas analizando, por ejemplo, con esta plataforma. Esta plataforma, que es gratuita, es un sistema de certificación que es del IFC, de un banco. Es decir, el banco está fondeando también a otros bancos, obviamente bancos locales, y al mismo tiempo a otras instancias para poder, por ejemplo, usando su plataforma, pues si demuestras de que tienes logros, pues puedes tener los bonos a través de ciertas normatividades. Y es un software gratuito. O sea, cualquiera lo puede usar. No es que tienes tú que hacer un pago previo, no. Claro, que si quieres registrar el proyecto, ahí sí tiene un costo, pero ese es un costo para el desarrollador inmobiliario. Es una idea atendible. Y consiste en que tú tienes que comparar, bueno, no tú, sino el software compara, bajo los criterios de diseño, porque es un software paramétrico, te va comparando una línea base que supone los estándares locales que han sido puestos dentro con respecto a tu proyecto con las, mejoras que tú vas incluyendo.
Y tomando en cuenta qué cosa, metodología internacional en principio, estándares internacionales, con datos del país y los datos del edificio que tú los pones bajo un criterio paramétrico. Es decir, no es que tú te pones a dibujar ahí, sino que tomas ciertas medidas básicas y las analizas de esa manera. Oye, pero ¿no sería suficiente? No, porque es un software de comparación y paramétrico. Tú puedes concluir muchas cosas a partir de su uso. Entre ellos hay indicadores bastante objetivos. Y tienes que comparar, en el caso de energía, caso también de, bueno, de energía, que tiene que superar 20% de agua. Bueno, aquí no se lee mucho, pero bueno, hagan un acto de fe, energía, agua. Y los materiales en cuanto a la energía incorporada de los materiales. Pero también, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre ciudades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En una vivienda, tú usas energía eléctrica, pero parte de la energía eléctrica la utilizas para energía térmica. ¿Qué quiero decir? Posiblemente, en el mejor de los casos, tú tengas un calentador solar en casa y ahorres energía. Pero ¿qué pasa si vives en un edificio de 5 pisos y tú vives en el primero? Probablemente tu calentador va a calentar el agua, pero antes de eso te bañas con todo el agua del tubo que va bajando frío. Entonces, no todos los casos son posibles y no todos son factibles. Entonces, de repente tú tienes tu duchita Opti. Entonces, requieres energía eléctrica para producir energía térmica. Eso para líquidos. Necesitas energía térmica en una casa, ¿para qué? Para los sólidos. Ejemplo, cocinar. Y en el caso, por ejemplo, de Lima, cuando los departamentos ahora se venden en 40 metros cuadrados, tienes que tener una secadora inevitablemente, no puedes colgar la ropa en la sala. Y así la cuelgues y con vista a la ventana, te aseguro que en invierno jamás se seca. Por lo tanto, las condiciones para ciudad van a ir cambiando siendo el mismo edificio. Entre Piura y Lima podría ser de que eso mismo se certifique, pero traído a Cusco, ya no. Pero no es mucho más complejo. Tomas en cuenta ciertos conceptos y puedes lograr sin necesidad de tener 10 centímetros de aislamiento, como en algunos han querido pues, suponer que no, hay que traer Passive House a Cusco. Passive House es una certificación alemana que supone que no interactúas con el exterior, ni siquiera ventila, no hay ninguna ventana que abra hacia afuera. Tú me dirás, ¿hay ventanas? Sí. ¿Pero cómo se ventila? No es a través de la ventana solo sirve para iluminar. Una ventana normal en cualquier casa sirve para iluminar y para ventilar. Ahí solo iluminas. Para ventilar tienes recuperadores de calor. ¿Qué quiere decir? Que es una maquinita que lo que hace es succiona el aire del interior y antes de botarlo hace pasar por digamos, unas tuberías donde precalienta esa superficie y al mismo tiempo se hace pasar aire del exterior para renovarlo, pero que pase por esa superficie para que se precaliente. Entonces tú no ves ventanas abiertas, solamente ves, ¿cómo decirlo? Pues ventanas cerradas, así de simple. Pero ¿y qué tiene que ver el cambio climático? Porque hasta ahora hemos visto, sí, sostenibilidad, somos verdes, pero ¿el cambio climático existe? El cambio climático sí. Y yo sé que alguien va a decir, no, pero de repente son ciclos. Mira, al margen que si son ciclos o no, o si es por los criterios antropogénicos, pues yo te contaré que el cambio climático es una realidad. O sea, se puede ver por la estadística lo que está pasando. O sea, ya no hay ni siquiera discusión de eso. Podremos discutir quizás si es que porque el humano ha sacado carbón del subsuelo y lo ha tirado a la atmósfera. Y en eso se resume todo. El carbón del suelo lo tiraste a la atmósfera. ¿Y qué pasa? Ahora eso es una capa adicional a las nubes, por lo tanto la radiación que pasa a la hora que quiere salir se choca contra esta nube, digamos, de CO2 y todos los materiales bueno, de este tipo, de gas de efecto invernadero, y retorna y va calentando el aire. Y cada vez un poco más, un poco más, un poco más. Pero los estudios perdón, que pueden ver que existen y son de Senami, son gratuitos, pueden descargarlo de acá, vas a ver la temperatura máxima y mínima cómo se va a mover, incluso en cualquier parte del Perú. Ahora, que hay software que te pueden hacer la evaluación en el futuro y puedes luego simular tu edificación, pues sí. Pero eso ya será motivo de otra conferencia porque ese es todo un tema que se abre. Entonces, conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales quiero llevarnos? Principio.
El confort térmico en una vivienda en Cusco es posible, número uno. Dos, ese confort térmico no debe ser analizado de ninguna manera con los criterios europeos. Hay que tomar en cuenta, sí, tomar en cuenta las clasificaciones climáticas, pero tener en cuenta sobre las recomendaciones. Tres, si tú quieres realmente tener en cuenta los criterios climáticos, pues ya te los enseñan en la universidad, o ya te los enseñaron. ¿Que hay cursos? Sí, también, que hay gratuitos, hartos, ¿ah? Por si acaso encuentras hartos. ¿Cuál es la diferencia en tu trabajo? Es en la posibilidad de cuantificar. Para cuantificar tu logro tienes la certificación Edge, por ejemplo, o tienes en general software, que, bueno, en mi canal van a haber varios y que te explican cómo usarlos, y puedes diferenciarte en el mercado. Oye, pero ¿es suficiente? No. Un desarrollo inmobiliario va a necesitar un poco más de incentivo. Tienes la ordenanza de Cusco que ya supone incentivos. Oye, pero la edificación que quiero construir es en otro lugar de la ciudad. Te contaré que BVA, por aquellos que certifiquen con Edge, por ejemplo, ya te dan un bono, tienes que hablar con tu sectorista de BVA, por si acaso yo no soy parte de BVA ni tampoco me pagan, pero lamentablemente hasta ahorita es el único. PSP también está en trato y otro banco por ahí, pero todavía no puedo decir nombre hasta que no firme el convenio. Ya están entrando, entonces si te apalancas con otros bancos o incluso con ese, puedes preguntar, oye, y si certifico con Edge, en Lima me dan el beneficio. Aquí, ¿dónde lo están dando? Porque teóricamente importas que sea donde sea. Lo que pasa es que si estás en esas urbanizaciones y tu certificado de parámetros sale positivo respecto a eso, pues puedes apuntar a ello, ¿no? Ahora, si tú no eres un desarrollador inmobiliario de las viviendas, digamos, más por medio, un poquito más caras, sino de vivienda social, pues también puedes apuntar a la certificación del bono verde, que es prescriptiva en muchos aspectos. Puedes verificar, validar si es que eso cuesta mucho más de lo que prevés. Puedes luego al mismo tiempo optimizar lo que estás haciendo. Conclusión adicional, que el cambio climático existe, sí. Y a que no lo creas, podría ser hasta un poco más beneficioso para Cusco porque la mínima sube un poco, la máxima también va a subir un poco. No todos se van a perjudicar con el cambio climático. O sea, sí, todos de alguna manera. Pero en muchas zonas que no llovía va a llover. Y al margen de todo eso, la realidad es que parte del trabajo actual de un proyectista es también conocer esto y saberlo aplicar a sus proyectos y ya desde ya no solamente para diferenciarte en el mercado, es una necesidad que se te va a ir exigiendo. Y pues nada, muchas gracias, soy Luis Fernando Espinosa Castillo, tienen ahí la jornada para poderme ubicar, pero al mismo tiempo estaré haciendo más conferencias de este tipo, así sin ningún tipo de cobro, porque a mí también lo que me interesa de una manera personal es pues algo así como dejar una huella en la vida, ¿no? Siempre se dice que es tener un hijo, ya lo tengo, sembrar un árbol, ya lo hice, y escribir un libro. Bueno, y hice una super tesis así muy bonita, pero nada, yo creo que escribir un libro y hacer promoción de estas cosas, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias. A ver, si tienen alguna pregunta para que ver. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O todos ya quieren descansar? A ver, ¿algunas consultas hay? Sí. Referente al concepto integral de sustentabilidad, ¿cómo conectamos? Hablaba de la separación de los residuos sólidos, que es importante tener primero en el origen. Y nuestro país todavía no llega a estándares, digamos, respetables, considerando que la basura es dinero en otros lugares. ¿De qué manera se puede proponer incentivar que la basura, manejando como ese concepto económico, pueda impulsar este manejo sostenible? O sea, hacer que la basura sea un dinero, pero para promover el desarrollo sostenible. Bueno, no,
ratito porque creo que me logran oír. De repente ya lo hacemos así esta parte. A ver si un ratito retiene el micro. Bueno, ¿qué ha pasado? En la actualidad, en Lima, yo no sé qué tanto estará pasando aquí en Cusco, pero vas a ver de que quien antes llegaba caminando y recogiendo, pues hurgando en la basura, ahora ya lo ve llegar en un carrito más, un vehículo. Hay otro que yo he visto llegando en un vehículo un poquito más grande, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conectar para que el que lo origina lo separe, supone espacio. Ese es el primer problema. Y en un departamento de 45 metros cuadrados, 50, 60, yo te aseguro que lo vas a pesar 3 veces antes de separar. Entonces, por eso es que lo que se habla es a nivel de principio de concientización para que haya un punto de acumulación dentro del edificio, pero que no es difícil que sea en cada departamento. Por eso la idea es que se concientice que no es que ya boto la basura. No, no es una basura, es material de descarte, porque para alguien le va a servir. Entonces, en otros lugares se estaba tratando, en otros lugares del mundo, de darte un bono tributario por la cantidad de kilos que entregas. En Lima, el municipio de Surco, lo que estuvo haciendo fue una serie de programas pilotos que te daban pues unas bolsas y hasta donde tengo conocimiento, pues de alguna manera pasaban por tu casa y eras parte del programa, primero de buena intención, así buen corazón, y luego para ver de qué manera se le podía apoyar, ¿no? Porque también, como bien sospecharás, los montos que son de barrido, recoge basura, no son tampoco tan amplios. O sea, claro, aparentemente, pues inflan bastante, pero en la realidad a veces no permiten mucho juego. No obstante, lo ideal por eso, lo que se está haciendo es que, por ejemplo, en el Fondo de Mi Vivienda, primero tienes que tener un área para segregación, pero al mismo tiempo que el inmobiliario está obligado a dar charlas de concientización y, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario Vesco tiene programas, un desarrollo inmobiliario obviamente bastante grande, que tiene, no sé, 10.000 departamentos por año que vende, pues tiene programas dentro de su misma empresa que hace que organiza a la junta de propietarios para que a través de actividades y todo, pues logren esta concientización y al mismo tiempo vean cómo se puede vender, porque también los ayuda en el proceso. El problema es qué pasa con esos desarrollos inmobiliarios que tratan de un edificio de 12 pisos, perdón, de 15 departamentos, 30 departamentos, eso es un poco más difícil. Y la norma, por ejemplo, aquí en Cusco, te obliga a tener un área de segregación. Lo que se tendría que hacer complementariamente es que parte de la junta, en parte de lo especificado en la junta de propietarios, pues ya esté dicho. Entonces tú como desarrollo inmobiliario y entregas no solamente el hecho del espacio que estás obligado por haber aplicado la norma, sino que al mismo tiempo pongas que hay multas. Ya hay que la junta de propietarios, porque siempre hay un entusiasta, siempre hay una buena cantidad de personas que van en piloto automático y no hacen nada, pero hay siempre el entusiasta. Y que el entusiasta dé cuenta de que van a haber multas y vas a ver cómo todo el mundo se organiza. Si no, recordarás en los años 90 cuando se hablaba, oye, el cinturón de seguridad. Hasta que no pusieron una multa que superaba o era el 10% de un sueldo mínimo vital, no, el cinturón de seguridad no se vendía. Entonces tiene que ser paulatino y en esos términos. No puede, no todo va a funcionar igual en todos los lugares, porque hay temas sociales de por medio donde que pegan más, pegan menos. Otros lugares, por ejemplo, de ONGs que estuvieron trabajando, con, por ejemplo, con áreas asentamientos humanos para segregar la basura. Pero ahí, ¿por qué segregar la basura y lo hacías con gusto? Porque nadie te la recogía. ¿Entiendes? Y como nadie te la recogía, no había opción. Tenías que segregarla porque lo que podías acumular era lo que inevitablemente era materia orgánica y si tenía posibilidad de echarlo en un punto, pues lo hacías y hasta determinados casos podía ser compost. Por eso es que todo tiene un contexto. Y yo creo que ahorita el primer paso es el que te he dicho, ¿no? Que ahí en el tema de la inscripción de la Junta de Propietarios, el desarrollo inmobiliario tiene que conectar eso que ya está obligado a el hecho de eh, a lo que te obliga la norma, ¿no? Y de alguna manera puedes poner las multas. Lamentablemente ese funcionamos de esa manera. Pero si tú me hablas de que es un negocio, créeme que sí es un negocio, ¿eh? Yo ahorita ya simplemente, claro, no me beneficia a mí, pero en mi casa, a pesar que hay un departamento pequeño por el momento, pues tengo todo un área donde separamos todo lo que es reusable. No podemos separar tanto. Pero créeme que siempre lo ponemos más o menos a determinada hora que yo sé que pasan y prácticamente ya casi ni lo revisan. Ah, es que usted, ¡pum!, se lo cargan entero. ¿Entiendes? Entonces, a esa persona le beneficia. No paga impuestos de repente. Pero ¿sabes qué? Me queda la tranquilidad que eso no hay un relleno. El problema es que eso es un relleno que
aumentas los volúmenes de metros cúbicos de relleno. ¿Y eso a quién perjudica? ¿A todos? No. A nuestros hijos y nietos que van a tener menos espacio urbano para construir vivienda. Siguiente, de repente. Encantado. No hay todavía por acá. A ver, de repente en el Zoom si hay preguntas. En el Zoom hay. A ver, a ver. A ver, de repente me las encuentras. Ah, ya, ya. Ya. Nos dicen, buenas noches, arquitecto. ¿Cuáles son las ventajas de la certificación LEED, BREEAM, WELL sobre EDGE? ¿Qué es mejorar la tecnología constructiva para aplicar la certificación hecha en un distrito de la ciudad e incrementar el área verde? Gracias por su respuesta. Ya. Mira, César, lo que sucede es que la certificación LEED, BREEAM, son certificaciones bastante más complejas y amplias. Tienen una serie de detalles que no necesariamente en todos los casos pueden ser aplicables, porque cuando tú sabes que extrapolas una situación de un país a otro, pudiera ser que tengas choques culturales, pero son bastante más amplias que Edge. Entonces tú me dices, oye, ¿tiene más componentes? Sí. ¿Edge es mala? No, pero es básica para países que están en vías de aplicar la sostenibilidad y cada vez está aumentando sus requerimientos y exigencias. Ahora, WELL es una certificación que es básicamente para interiores. Es buenísima, linda, pero carísima. Disculpe que de repente no debería ser tan expresivo, pero en un tiempo estuve viendo eso y me pareció muy bonita, pero básicamente pues pueden aplicar quizás en este momento oficinas internacionales, ¿no? Que tienen sedes donde Perú es parte de una sede, pero difícilmente se puede hacer para un edificio de oficinas típico, ¿no? No obstante, no quiere decir que uno no puede sacar ciertos conceptos y hacer estándares propios en tu oficina, ¿no? Ahora, ¿qué se mejora la tecnología constructiva para aplicar la certificación hecha en un distrito de la ciudad? Pues depende un poco de cómo se construye. Si tú me preguntas, como mínimo, bueno, es difícil, por ejemplo, el ladrillo King Kong, que yo sé que tiene una huella de carbono amplia. Si tú me preguntas cuál es un material conocido que sería lo mínimo que yo pediría, por ejemplo, para Cusco, es el ladrillo King Kong con su tarjeta a ambos lados. No es lo ideal, porque lo ideal es más aislamiento, pero hay un punto donde, vamos, lo que pasa es que tú vas a tener un poco de confort, que mientras más aislamiento vas a tener más confort, posiblemente, pero yo preferiría apuntarle más a tener el aumento de radiación a través de las ventanas, que puede ser más beneficioso. Ahora, incrementar áreas verdes. Bueno, para incrementar áreas verdes, en principio tienes que tener los servicios de la ciudad que funcionen y también la concientización para las personas para que lo cuiden. Por ejemplo, en Lima, que es un desierto, pues las zonas que obviamente han tenido menos o tienen menos recursos a nivel distrital, pues sus áreas verdes son bastante más pequeñas, por decirlo de la manera más política posible. Porque lo que va a pasar es que, salvo cuando hay una persona muy entusiasta que cuide una partecita del parque, no va a haber otra parte verde, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber para que haya más áreas verdes en principio es tener unos servicios de la ciudad mínimos que permitan primero que llegue el agua, porque el agua, incluso en Cusco, llega en un tiempo, puede ser bastante, pero es un tiempo corto, de ahí está seco. Entonces, pues hay que tener cautela sobre los servicios de la ciudad que hay. Ahora, eh, no sé si hay otra más, otra de las preguntas por Zoom. Oh, aquí, sí, encantado. Hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. No sé en qué situación está, digamos, los criterios de sostenibilidad en centros educativos. Cabe resaltar que, bueno, la construcción de centros educativos, digamos, de cierto punto de mayor calidad se dio en los años 90 y pues en la fecha la gran mayoría de estos colegios están, digamos, en mantenimiento en otros casos y en otros casos también están en demolición o cambio de infraestructura. Mi consulta es si tales a la actualidad están tomando en centros educativos. Bueno, yo lo que te puedo decir, y ahí sí me ufano porque he tenido la oportunidad de participar en ellos, ahí puedes ver en mi página web, Leo, todos los estudios climáticos que he hecho para colegios en estos últimos años. Te voy a contar, que aquí lo que se viene es muy bueno. El proyecto Escuela Bicentenario, por ejemplo, que eso, claro, tú puedes decir, oh, pues es un programa. Vamos, ha sido una experiencia increíble. Como son contratos NEC, es decir, contratos casi, casi de que voy diseñando y voy construyendo, bueno, no es tan exacto como eso, pero digamos que es bastante más rápido.
se exigía también unos niveles de en lo bioclimático, en lo acústico, en todo, de unos estándares internacionales. Participé en eso en 33 de los 75 colegios y pues ha sido una oportunidad increíble. Ahora, si tú me preguntas, oye, pero ya me estás hablando de algo muy concreto, te hablo de otro. La RCC, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha seguido el mismo paso. Es más, ha sido el antecedente de PIP, de Proyectos Escuela Bicentenario. Oye, pero ¿y qué es lo demás? Bueno, de alguna manera si ya se está generando un poco esa situación de, bueno, si muchas veces tenemos dinero como país y nos da, bueno, ya ahorita quizás no tanto como hace 5 años, pero pues lo devolvíamos al fisco y era nuestro superávit fiscal, porque no lo usábamos, porque se judicializaba, que alguien no cumplía, pero parece que se van a fomentar más contratos NEC y lo que va a pasar es que va a ser todo más rápido y se va a subir con mayores estándares. El problema de lo que va a depender de la actividad va a ser cuántos recursos se le otorga al Ministerio de Educación. Ese va a ser otro tema, porque cada vez más estamos pues teniendo menos ingresos, o bueno, o ingresos que no van llegando al nivel como para bajar la brecha de la pobreza, pues estamos hablando de colegios del Estado, que es donde deberíamos de centrarnos en la población, en el tema de la salud y la educación. Una población educada y con salud, pues tiene mejores opciones de vida en el futuro. Pero en general, si tú me hablas qué experiencias hay buenísimas, pues hay guías ya, como guía, y muy bien desarrolladas por el Consorcio COULU para Proyecto Bicentenario. Le escribes, si no, al Proyecto Bicentenario que por favor quieres una copia de las guías de COULU para las metodologías en general, bioclimática y sostenibilidad, y vas a ver que te vas a asombrar, yo estoy seguro. Si no las has visto, te vas a asombrar. Muchas gracias. Encantado. Una consulta. En las últimas décadas, el escenario ya por estas categorizaciones, eso por departamentos según áreas, condiciones climáticas, templados, fríos, tropicales, fríos. Quisiera saber si en algún momento proponer criterios de diseño enfocados a estos mismos, considerando que el Perú da rico en un laboratorio climático, creo que ningún país tiene, y sería muy preciso, ¿no? Que nuestro país va a tener sus criterios. Excelente tu pregunta. La señorita nos ha preguntado por la clasificación de Senami, de qué manera hay una conexión con arquitectura. Bueno, he tenido la oportunidad de participar ya desde hace varios años de esos intentos. Como ya llegué a quizás la mediana edad, ya superé, creo que ya la mediana edad, y he estado relacionado al tema de sostenibilidad desde hace muchos años, he participado en muchas de ellas. Y he visto, por ejemplo, desde la primera clasificación climática, que no era el Senami, enfocada, pero cercana a lo que es la clasificación de Köppen, que era o le da bastante más peso, primero a la cantidad de agua que se dispone. Como son zonificaciones climáticas centradas en la vegetación, pues uno de los primeros aspectos es la cantidad de agua que se dispone y las condiciones de aridez de la humedad, o sea, la humedad del aire, y luego la temperatura. La de Thornwine, que es la que ha seguido el Senami de los 28, los 32 climas, que está muy hermosa, pues tiene un poco la desconexión con arquitectura porque parte de lo que en arquitectura nos importa, pero no es el primer punto para desarrollar un diseño, que es qué tanta agua hay, o qué tanta agua cae, mejor del cielo, y qué tanta agua hay en el aire. Y luego de ahí sigue la parte térmica, pero no es la más importante. Entonces, si tú me preguntas, oye, pero el órgano rector en la clasificación climática es ENAMI, sí, es correcto. Pero si tú quieres conectarlo con arquitectura, lo que te tiene que centrar son los temas térmicos. Entonces, la de Cenami no nos puede ayudar mucho. Y sí, han habido varios intentos, incluso en lo del Fondo Vivienda, yo te invito a que luego lo veas, tiene toda la clasificación climática que toma, hace una, digamos, una optimización de la que usó Martín Visser en el año 2011, que él, digamos, él la creó, que se basa un poco en el trabajo de Pulgar Vidal y con algunos matices propios de lo que pasa, pues, por ejemplo, en la costa. La costa peruana
hasta los primeros 25 kilómetros tiene efecto la brisa marina, ya después ya no. Entonces, eso lo incluye, o el hecho que en el norte, en Tumbes, todavía en general la corriente del Niño tiene bastante más fuerza que más abajo. Hizo esas pequeñas adaptaciones y por ahí unas cuantas cosas más, y créeme, eso en arquitectura tiene bastante correlación. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿y eso es perfecto? No es que esté mal. Lo que pasa es que cuando yo he analizado casi 60 zonas, 60 estaciones meteorológicas, he encontrado pequeños microclimas muy complejos. En Huánuco he encontrado uno donde tienes nevados y partes bajas, y por Dios, no funciona como debiera funcionar según las tablas, no. O en Puno, hacia Sandia, me parece que es hacia la selva, funciona de cualquier manera menos la que tú esperarías. Entonces, hay pequeñas áreas, pero de manera generalizable, lo que ha propuesto Martín Visser y que lo recoge el Fondo Mi Vivienda en una evaluación que tuve la oportunidad de participar, pues está bastante aceptable, bastante bueno y te genera por eso criterios prescriptivos que aseguran que esté bien. Ahora, si tú me dices, oye, perfecto, no, perfecto tendría que ser que todo esté orientado de la manera que se tome carga térmica en un lugar frío. No siempre se puede, pero al menos va a estar lo suficientemente conectado con la realidad para que, tomando en cuenta que de todas maneras la temperatura y diferencia térmica día-noche, pueda ser controlado. Ya. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? O ya hay... A ver, en el Zoom, no sé si tenemos alguna, a ver, por favor, una verificación. De repente me verificas. ¿Ya no? Bueno. ¿Te dejo una última palabra? Bueno, nada, yo les agradezco, les aseguro y les prometo que van a haber más conferencias de este tipo. No sé si necesariamente viniendo al Cusco, o espero que tengan la oportunidad. Ahorita fue porque el Banco Mundial me pidió que haga unas capacitaciones en la Universidad Andina, pero si tengo oportunidad, pues también estaré por acá y si no, en forma virtual. Gracias. Y agradecemos a todos los participantes por parte del Ministerio de Perú. Gracias. Gracias.